Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar este nuevo ciclo con las particularidades que todas y todos conocemos. Mi nombre es Carlos Raimundi, soy docente de esta facultad en esta materia desde el primer cuatrimestre del año 2016 y la verdad que hemos tenido buenas creo buenas noticias, buenos resultados en cuanto a la evolución que hemos tenido acerca de los contenidos. Eh, estamos contentos, inclusive cada vez tenemos un número mayor de inscriptos en la materia, eso nos pone muy contentos. Bueno, política internacional contemporánea es una materia optativa, no es nodal a ninguna de las carreras de ustedes, pero sí es un apoyo. Es un apoyo porque tratamos de plantear una visión panorámica de la situación internacional en un momento de muchísima complejidad. Este es un momento de mucha inestabilidad, reforzada indudablemente. Esto lo hubiera dicho yo de todos modos, pero ahora en estas circunstancias lo refuerzo, digamos, con la aparición de este virus. Cuando suceden cosas de tanta trascendencia en el mundo, es difícil dar una lectura completa de todo lo que acarrea como fenómeno, de todas sus consecuencias, al mismo tiempo que el acontecimiento está sucediendo. Por ejemplo, el impacto que trajo el 11 de septiembre de 2001. ¿Qué sucedió el 11 de septiembre de 2001? A ver, respondan en voz alta ustedes. Sí, el derribo de las Torres Gemelas. Bueno, era imposible construir una lectura de las consecuencias y de cómo eso iba a cambiar paradigmas ordenadores, modelos, patrones ordenadores de las relaciones internacionales. Eso se comprobó con el tiempo, cuando los actores principales a nivel mundial hacen su lectura también y actúan en consecuencia. Lo mismo con la caída del muro de Berlín en 1989. Durante todo ese tiempo que va entre el 89 y el año 91, se terminan de disolver los regímenes comunistas de Europa del Este y la ex Unión Soviética se desintegra y se convierte nuevamente en la Federación Rusa y asume, como el resto del mundo en su inmensa mayoría, el capitalismo, es decir, sale del comunismo, entra en el capitalismo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Me estoy refiriendo a grandes sucesos: caída del muro, 11 de septiembre de 2001, y bueno, ahora esta pandemia, ¿no? Un hecho insólito, se origina en una ciudad muy industrial y muy tecnológica de China. Los Estados Unidos inmediatamente dicen que esto para China va a ser un desastre, una catástrofe, como fue para la Unión Soviética la catástrofe de Chernobyl, que fue un escape nuclear en la estación nuclear de Chernobyl, que mostró las falencias del sistema soviético y aceleró, algunos dicen, su desprestigio y su posterior caída. Entonces los Estados Unidos dicen, estando en plena guerra comercial entre China y Estados Unidos, esto va a ser como Chernobyl para China. Y la verdad que, por empezar, China es el primer país que sale de la situación crítica,
muestra un nivel de reacción en su sociedad muy alto, de disciplina social, de organización y de desarrollo tecnológico y económico que le permite salir. Esto después lo tendríamos que explicar con más detalle. Proyecta su ayuda a países del mundo capitalista, del llamado Occidente. Entonces algunos dicen, al principio decían, fue implantado por Estados Unidos para perjudicar a China. Y ahora el mundo capitalista dice, lo hicieron los propios chinos, que cuando pusieron el virus ya tenían el antivirus y era para desplomar la economía mundial y comprar las empresas de Occidente. Bueno, ¿cuál es la razón? Probablemente la razón esté en una combinación de factores y no en una sola lectura, y mucho menos cuando son lecturas muy sesgadas. Pero además creo que es muy prematuro ver cuáles pueden ser las consecuencias y cómo se va a reconstituir el orden internacional a partir de esto. Todavía me parece que estamos demasiado cerca, demasiado dentro de la situación como para poder hacer una lectura panorámica, ¿no? Para lo cual siempre hay que tomar un poquito más de distancia y tener en cuenta otros factores con más perspectiva. Brevemente, las relaciones internacionales en este momento. Les decía, ya de por sí, antes de esto, el mundo estaba en una situación de inestabilidad y no de orden. ¿A qué me refiero? No de orden. ¿Qué quiere decir? ¿Que hubo algún momento en que en el mundo no había conflictos? No, no, imposible. Imposible. En el mundo es imposible. El conflicto es inherente a la condición humana, con más razón a la condición social. Y con más razón en un mundo con la diversidad y la complejidad del mundo actual. Lo que sucede es que en otras etapas existía una especie de sistema de poder en el mundo que ordenaba los conflictos, es decir, los tornaba previsibles, los ponía dentro de una perspectiva, de un orden. Por ejemplo, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo finalizó la Segunda Guerra Mundial? Les doy a elegir, siglo IX después de Cristo, siglo XIV o siglo XX. Siglo XX, muy bien, 1945. Allí hay dos grandes corrientes cuando Alemania ocupa buena parte de Europa Central y se desplaza hacia el occidente de Europa, las reacciones de las potencias aliadas, fundamentalmente Francia e Inglaterra, con la ayuda de los Estados Unidos. Y cuando después decide ir hacia Rusia, que estaba gobernada por Stalin en ese momento, era la Unión Soviética, la respuesta viene del Ejército Rojo. Entre los dos, derrotan a Alemania, la sacan a Europa de ese intento de dominación hegemónica y totalitaria que tenía Hitler, y entonces queda dividido Alemania, queda dividida Europa y dividido el mundo en dos grandes bloques. El bloque capitalista y el bloque socialista, gobernado por el Partido Comunista Soviético, el régimen de Stalin. Entonces, los conflictos que sucedieron en ese periodo que va de 1945 a que cae el muro de Berlín, a que termina esa división en dos grandes bloques, los conflictos de alguna manera estaban integrados a ese orden. Es decir, se sabía que si una de las dos potencias apoyaba
a una de las partes en un conflicto regional, la otra no. La otra se ponía en contra. También se sabía que no iba a haber guerras en ninguno de los dos territorios, ni en Rusia, ni en los Estados Unidos, ni tampoco en Europa nuevamente. Es decir, había una cierta previsibilidad a pesar de la situación de conflicto. Nunca el mundo está en una estabilidad absoluta, ni siquiera cercana a lo absoluto, ¿no? Cuando cae el muro, no hay una síntesis, es decir, después vamos a ver el método dialéctico de análisis y ahí vamos a ver que eso confronta una tesis con una antítesis que vendría a ser lo opuesto o lo negativo de eso, y de allí surge una tercera opción que Hegel llamaba síntesis. Bueno, pero el conflicto que estamos describiendo, de la Guerra Fría del 45 a 1990, que para ustedes es histórico, pero para mí, porque nacieron prácticamente la totalidad de ustedes con posterioridad a esa etapa, pero para mí es la etapa en la que yo me formé, en la que yo estudié, es la perspectiva del mundo que yo tenía cuando tenía la edad de ustedes, plena Guerra Fría, años 70, años 80, ¿no? Quiere decir que no es tan lejano en el tiempo, tan es así que todavía hoy estamos viviendo estertores, consecuencias, secuelas de aquel viejo orden. Cuando termina ese orden, aparece un orden que daba toda la impresión de que iba a ser más simplificado todavía, porque quedaba uno solo. Es decir, no hubo síntesis, ahí uno le ganó al otro. Este cayó, se desplomó y ganó, para ustedes ¿no? Es el que se desploma, y gana el capitalismo, gana los Estados Unidos. Y el mundo se ordena alrededor de dos grandes patrones. Uno económico, que es la economía de mercado, la libertad de mercado, la economía liberal, y la democracia liberal, el sistema de partidos políticos típico de Occidente. Surgido en Inglaterra, después se aplica de alguna manera a la Revolución Francesa y a las democracias europeas y en Estados Unidos y América Latina. Ese sistema pluripartidista. Tanto es así que los anteriores países que integraban el bloque socialista adhieren a este sistema liberal en lo económico y liberal en lo político. Queda un solo actor, entonces uno dice, bueno, se terminaron las grandes contradicciones en el mundo. Tampoco fue así, pero había un líder mundial, había una potencia que determinaba los parámetros del orden mundial. Lideraba militarmente, terminó ocupando Asia, bueno, cosas que vamos a ir viendo en el recorrido de la materia. En este momento es más difícil encontrar ese orden, porque tenemos más actores, tenemos un actor fundamental, que es una potencia emergente, que es China. Yo recién les dije correctamente, pero de manera incompleta, que prácticamente todo el mundo se había acercado, digamos, a esos paradigmas liberales o capitalistas. No lo hizo Cuba, que
por eso sufre todavía el bloqueo de los Estados Unidos, que ya vamos a ver de qué se trata. No lo hizo Corea del Norte, que quedó dividida, separada de Corea del Sur, luego de una guerra que hubo entre 1950 y 1953, donde la Unión Soviética apoyó a Corea del Norte y por lo tanto estableció un régimen comunista, y los Estados Unidos a Corea del Sur con un régimen capitalista muy, muy potente. Y tampoco lo hizo China, porque si bien China, luego de la muerte de Mao Zedong, que es el líder que lleva a China al comunismo, luego de su muerte, en 1976, China se va desplazando hacia un sistema económico más abierto, con incorporación de capital privado, con incorporación de algunas reglas del capitalismo en algunas economías regionales muy específicas, algunos centros urbanos, va permitiendo el ingreso de firmas extranjeras, es decir, va abriendo un poquito su economía, de a poquito, pero mantiene un absoluto nivel de planificación económica desde el Estado y de control político desde el Estado, tal es así que en China hay un solo partido político, que es el Partido Comunista Chino, que hoy dirige Xi Jinping, que es un gran líder mundial. Entonces ya no tenemos únicamente a los Estados Unidos. Europa está para abajo, porque Europa viene sufriendo un deterioro a su modelo de integración, tal es así que hasta hace pocos años los países europeos querían ingresar a la Unión Europea y hoy, como ustedes sabrán, se quieren ir. El caso más emblemático, ¿cuál es? ¿Cómo se conoce? ¿No? Con el nombre de cuando Gran Bretaña hace un plebiscito y se retira de la Unión Europea, el Brexit. Bueno, indudablemente Estados Unidos mantiene su poder, pero ya no está solo. Aparece China como liderazgo emergente. Se recupera Rusia, porque Rusia, si bien nunca volvió al sistema comunista, sí salió de ese capitalismo extremo que tuvo durante los años 90. Muchas veces suele suceder así, cuando se sale de un régimen, es como si se destapara una olla a presión, entonces sale toda la presión y se va para el otro lado. Rusia está volviendo a una idea de mayor planificación estatal, aún dentro del sistema capitalista, pero sobre todo lo que está recuperando es su presencia como potencia mundial, como potencia extracontinental, es decir, Rusia es mucho más allá del espacio que ocupa, cosa que es natural porque la superficie del territorio ruso es superior a los 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el país territorialmente más extenso de la Tierra, limita con una cantidad enorme de países de toda el Asia, e históricamente ha tenido injerencia en los conflictos o en los problemas regionales, en las cuestiones regionales. Y sobre todo desde que es el primer productor mundial de petróleo y de gas, que después de la Revolución Rusa o de la Revolución Soviética de Lenin, ¿no? Cuando se convierte en un Estado comunista, en un Estado socialista, 1917, hasta que se disuelve la Unión Soviética en 1991. Ese fue un proceso de un altísimo grado de industrialización de la economía rusa, soviética, y además con materias primas y energía. Así que ustedes imaginan, gran territorio, una población que no es demasiado extensa, altos niveles de industrialización y al mismo tiempo materias primas, petróleo y gas,
todos los ingredientes para ser una potencia mundial. Que al principio queda muy deteriorada cuando se destruye la Unión Soviética, pero que se recupera en lo que va de este siglo y fundamentalmente con el liderazgo de Vladimir Putin, su presidente que goza de un enorme apoyo popular y que además es un hombre extremadamente lúcido, de la misma manera que el presidente chino. Otro actor fundamental, el mundo islámico, Medio Oriente, no confundamos. Yo ayudo un poquito con esto a la confusión. El mundo islámico es el mundo que profesa el Islam, una de las religiones más monoteístas, más grandes, más extendidas del mundo, más de 1500, 1600, probablemente me quede corto, millones de fieles, pero no se lo puede confundir ni con Medio Oriente ni con el mundo árabe, porque el país con mayor cantidad de fieles que profesan el Islam es Indonesia, que es un país de la península del sudeste asiático y que no es árabe, que es oriental. Y después hay países con enorme cantidad de fieles que profesan el Islam, de musulmanes, del África Negra. Y hay un país, por ejemplo, muy importante, que es Irán, que no es árabe, es persa. Pero ha habido toda una construcción intelectual de Occidente de identificar al Islam con el mundo árabe y al mundo árabe con el fanatismo, con el subdesarrollo, con la irracionalidad, con el terrorismo, con las ideas fundamentalistas. Para mí es un craso error, intencionado claramente, porque siempre hay que construir la idea de un enemigo para poder consolidar la propia identidad y poder convencer al otro de que esté con nosotros. Eso es lo que han hecho básicamente los Estados Unidos. Otro actor. Y América Latina fue un actor. Durante toda la primera etapa de este siglo se constituyó en un bloque, constituyó UNASUR. Eso lamentablemente después, a partir del año 2015 más o menos, se vino deteriorando mucho. Se quebró, se resquebrajó esa integración que la tenía como un bloque. Tanto es así que Brasil se integra durante todo ese tiempo, bajo el gobierno de Lula da Silva primero y de Dilma Rousseff después, a un organismo que se llama los BRICS, que son los países que tienen casi dimensiones de continente, son los más influyentes en su región, pero que están un escalón más abajo de los países más desarrollados de todos. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, BRICS. Y ahí América Latina desempeñaba un rol, pero ese papel se fue resquebrajando y volvió a separarse ese bloque, y obviamente separada América Latina es mucho más, está mucho más expuesta, digamos, a las acciones de dominación o de control de parte de la potencia imperial que tiene el dominio más directo sobre la región, que son los Estados Unidos, que siempre consideraron desde el siglo XIX en adelante a América Latina como su patio trasero. Bueno, dos o tres consideraciones finales. En este contexto hay un eje geopolítico que no va a desaparecer, no va a perder su poder, pero que sí está mostrando indicadores en leve descenso, ¿no? En cuanto al ritmo del crecimiento de su economía, en cuanto a su capacidad de influir sobre zonas geográficas, en cuanto a su control geopolítico del territorio, que es el eje noratlántico, el eje que
que conecta los Estados Unidos con Europa occidental a través del Atlántico, ¿no? Cuando el Imperio Británico cede su posición de liderazgo mundial a los Estados Unidos, pero aún así se mantiene ese eje noratlántico como el eje de mayor influencia a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aparece este otro eje geopolítico eurasiático a partir de una alianza que hacen en Shanghái, en una ciudad del oriente chino, sobre el Pacífico, entre China y Rusia, a la cual luego adhieren otros países de la región. Y ahí China toma una ofensiva, toma una delantera en cuanto a la cantidad de acuerdos comerciales, en cuanto a las tasas de crecimiento, las nuevas tecnologías, el desarrollo de profesionales universitarios, el desarrollo de los trenes de alta velocidad y demás, y además por la visión estratégica de su presidente Xi Jinping, lanza en el año 2012-2013 lo que se denomina la ruta y el cinturón de la seda, retomando una vieja ruta comercial que conectaba la seda china con Europa, pasando por la India, pasando por todo Medio Oriente y conecta con Europa. Entonces constituye un nuevo centro de gravedad. Y va compitiendo con una nueva institucionalidad. Crea un banco de desarrollo regional, crea la ruta de la seda, crea un acuerdo con Rusia que se llama el Consenso de Shanghái, y eso convive hoy con las otras instituciones del capitalismo. Fondo Monetario, Banco Mundial, OTAN. Bueno, así está el mundo hoy, ¿no? Y tal vez el eje del conflicto que ha traído represalias, sanciones económicas, etc., es el manejo del 5G, de la tecnología de quinta generación, que indudablemente le va a inyectar al sistema productivo mundial un nuevo ritmo, una nueva característica, una nueva estructura, ¿no? Porque imagínense que para una comunicación de celular entre ustedes y yo, hay que enviar una onda a un satélite, esa onda baja y nos podemos comunicar. Bueno, el ritmo de la comunicación, es decir, la cantidad de satélites, la distancia entre uno y otro y la cercanía con la superficie de la Tierra va a ser 100 veces superior. Quiere decir que la velocidad y la capacidad de ese sistema interconectado va a ser absolutamente más determinante sobre el modo productivo, la velocidad de la producción, la planificación de la producción, la sofisticación, la robotización, la dirección inteligente de la producción. Es decir, estamos en vísperas de un nuevo paradigma productivo. Estados Unidos no quiere perder su privilegio y lanza la guerra comercial contra China, que es el que lleva la delantera en la tecnología del 5G. China ha avanzado tremendamente. Ustedes, no sé si lo recuerdan ustedes, si no pregúntenle a sus padres, que si tenían que comprar un producto de marca y le ofrecían uno hecho en Japón y uno hecho en China, decían, no, el de Japón, que es el de más calidad. Hoy no es así. Hoy la tecnología china, gracias a una cantidad de adelantos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia, ha crecido muchísimo. Entonces, hay una nueva, una disputa. Y creo que otra de las cosas que está en disputa es el papel del Estado. Y este es el último punto. Los estados-nación, los estados nacionales han ocupado el centro de las relaciones internacionales, han sido el eje de las relaciones internacionales. No existe un ente superior al del Estado en términos de... Existen organizaciones multilaterales, pero no tienen la capacidad de obligar a los estados. Si se obliga a los estados, es porque hay relación de fuerza, pero no porque hay un orden jurídico superior al de los estados. Es decir, Estados Unidos puede limitar la capacidad económica de Cuba porque le impone un bloqueo,
pero se lo impone y obliga a otros países a no comerciar con Cuba, pero por la fuerza que tiene, porque les dice, si comercian con Cuba, olvídense de venderme a mí, pero no porque haya un poder de policía formal, institucionalizado, superior al de los estados. Es decir, el Estado es la figura principal. Pero ¿qué pasa? El Estado está tremendamente amenazado por el poder de las grandes corporaciones. Y ese es otro de los ejes que marca la conflictividad y la complejidad del mundo en este momento. Bueno, yo voy a detenerme aquí. En el próximo módulo vamos a seguir con esto, el tema del Estado, el tema de si existen o no organizaciones superiores a las de los estados y hablar un poquitito de las formas de evaluación, pero no teman porque nos vamos a poner de acuerdo y van a ser formas amigables. Cuando digo amigables no va a haber sorpresas, no va a haber golpes bajos, sí va a haber exigencia, indudablemente, que es lo mínimo que tenemos que pedir gracias a nuestra condición de universitarios, que en la Argentina de hoy día es algo que tenemos que agradecer. Ha sido un gusto.